Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes informaciones magisteriales. Le habla su hermano, su amigo, su colega, el profesor Carlos de los Santos. Pero hoy vamos a hablar con los estudiantes de sexto de secundaria que van para pruebas nacionales. Hoy vamos a hablar de la historia, historia universal. Vamos a tratar estos temas y definiendo primero qué es la historia, de dónde viene, todo eso lo vamos a ver hoy. Así que ya saben, una forma de apoyarnos en redes sociales, recuerden que es dándole me gusta a este video. Usted le da me gusta y aparte de eso compartir este video en los demás grupos que usted tiene. Ayuda muchísimo a este canal. Así que muchas gracias por seguirnos y apoyarnos en redes sociales. En este momento observamos vamos a hablar sobre la epistemología de la historia. Vamos a hablar sobre esto para que podamos entender todo lo con esto. Bien, antes de eso vamos a definir de por sí qué significa epistemología, ¿verdad? Bueno, aquí dice en concreto es una de las ramas de la filosofía más relevante del punto de vista científico. Es decir, aquí lo que se van a hablar es del punto de vista científico, como la historia es una ciencia y es una disciplina, es una disciplina de las ciencias sociales. Entonces aquí vamos a analizar desde el punto de vista vamos a decir así, filosófico, todo lo relacionado con los conocimientos de la historia. Por ejemplo, la ciencia que estudia las etapas más primitivas, desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. ¿Cuál es esa? Vamos a ver. Ciencia que estudia las etapas más primitivas, desde la aparición del hombre hasta que se inventa la escritura. Aquí tenemos que es la historia, pero en realidad sería ¿cuál? La prehistoria. Habla de la etapa ya cuando aparece la escritura, podemos decir de que ya se habla de historia como tal. Bien, aquí dice, el texto anterior hace referencia a que para eso tenemos que leerlo. Aquí dice, lee el siguiente texto y luego responde a las preguntas 83 y 84. La ciencia social que nos permite conocer hechos y acontecimientos de la realidad ocurridos a lo largo del tiempo, principalmente aquellos que tienen que ver con el hombre y la sociedad. En este sentido, el estudio del pasado permite comprender mejor el pasado y el presente y en consecuencia nos deja planear mejor el futuro. Vamos a ver. ¿Cuál es esa ciencia social? Bueno, aquí dice, el texto anterior hace referencia a ¿qué? Bueno, hace referencia a la historia, porque habla de qué, de conocer hechos y acontecimientos de la realidad ocurrido a lo largo de qué, del tiempo. Ya eso es historia. La otra dice, la ciencia que se refiere a que se refiere el texto que estudia. Bueno, aquí no está completo, ¿verdad? Miren aquí, dice los. Pero en pruebas nacionales siempre busquen la que esté más cercana a las respuestas. La ciencia que se refiere al texto, ¿qué es lo que estudia? Vamos a ver. Estudia mayormente, dice aquí, estudia el pasado y permite comprender mejor el presente y el futuro. Aquí podemos ver que es el pasado y el futuro de la humanidad. Bien, la 85 dice, ¿cuál de las siguientes opciones es el orden cronológico correcto de los periodos de la historia de acuerdo a la edad de piedra? Bueno, aquí aparece paleolítico, mesolítico y neolítico. Ese es el orden cronológico. ¿Cuál elemento caracterizó los inicios de la época de la historia? El inicio de la escritura. Cuando se inicia la escritura, ahí empieza la historia. Lo que había antes era la prehistoria, ¿verdad? Las sociedades sedentarias se inician ¿con qué? Con la agricultura y la ganadería. Fósiles humanos que datan de 200.000 años, estableciéndose en Europa, constituyen el antecesor más cercano del Homo sapiens. Bien, recuerden de que esta teoría
o esto que aparece aquí, tiene que ver mayormente es con los que creen en la teoría de la evolución del hombre, ¿verdad? Para mí yo creo en la teoría creacionista, ¿verdad? Creo que Dios fue el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe en este mundo. Pero en esta teoría vamos a buscar aquí para que ustedes puedan ver. Vamos a ver si aquí aparece la imagen que le presento siempre a los estudiantes relacionada con la evolución del hombre. Bien, aquí no la encuentro ahora mismo. Vamos a buscarla aquí en internet para que ustedes puedan verla. Aquí podemos poner entonces evolución del hombre. Observen bien, vamos a buscarla así. Del ser humano. Una imagen que aparece que es muy clara. Ok, la encontré. Bueno, miren aquí. No sé si pueden apreciarla. Vamos a descargarla. Perdón. A guardar imagen. Vamos a darle para ver si podemos acercarla. Miren aquí. Yo quiero que ustedes vean esto. Aquí ustedes pueden ver los antecesores. No sé si pueden ver esa parte de aquí, ¿verdad? Ahí dice cómo se fueron convirtiendo el mono, ¿verdad? Cómo se fue convirtiendo en un ser humano. Yo respeto esta teoría, ¿verdad? No la comparto. No estoy de acuerdo con ella. Porque hay muchas, me genera más inquietudes. Hay que tener más fe para creer en esta teoría de la evolución que para creer que Dios fue que hizo todo. Porque cuando a mí me dicen que Dios hizo todo, ya yo digo, bueno, se creó todo gracias a Dios, punto. Pero aquí hay muchas teorías, ¿verdad? Que a veces hasta se contradicen en esta teoría evolucionista. Pero la realidad es que el Dios creador del cielo y de la tierra, llamado Jehová de los ejércitos, fue quien hizo al ser humano. Miren, el antecesor, aquí, los últimos, mírenlo aquí estos dos, el antecesor del Homo sapiens sapiens, la última evolución del ser humano, el antecesor fue el Neandertal, ¿verdad? Neandertalensis. Entonces, parece que cuál es, miren aquí, Neandertal, ese es. Seguimos. Según el método arqueológico, la cronología correcta para edad de los metales es cobre, bronce y hierro. Primero el cobre, luego el bronce y después el hierro. La otra dice, uno de los inventos más trascendentales para el desarrollo de la humanidad lo constituyó la escritura, que ahí empieza la historia. ¿En cuál de los siguientes periodos de las eras geológicas se formó la cordillera oriental de la isla de Santo Domingo? Bueno, aquí aparece que fue en el Cretáceo. Las civilizaciones antiguas, entramos aquí. ¿Cuál de los siguientes pueblos se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates? Mesopotamia. La forma que tiene la tierra fue descubierta ¿por quién? Por el pueblo griego. En Mesopotamia, el poder político era controlado por los reyes. ¿Cuál fue el primer pueblo de la antigüedad que practicó una religión monoteísta, una religión única, donde existía un solo Dios? Eso eran los hebreos, la civilización hebrea. ¿Cuál de las siguientes culturas se desarrolló cerca del río Nilo? Egipto. La filosofía es considerada un aporte cultural a la humanidad de los griegos. El grupo que tenía derecho político en Atenas era el de los metecos. En la antigua Roma, quienes tenían todo el poder durante la época del imperio eran durante la antigua Roma mayormente eran los emperadores. La respuesta más cercana que encontramos aquí eran los césares. Puede ser debatido esto, ¿verdad? A la 99 podemos debatirla. Me pueden dejar sus comentarios. El antiguo Egipto, la economía dependía de ¿qué? De la agricultura. ¿Cuál de las siguientes técnicas permitió el desarrollo de la agricultura en el antiguo Egipto? Bueno, el cultivo en terraza, la construcción de diques,
Bueno, la construcción de diques. En la Edad Media, en Europa, las dos clases fundamentales durante la Edad Media fueron los campesinos siervos y señores feudales. ¿Cuál de las siguientes? Recuerden que los señores feudales eran nombrados mayormente por los mismos reyes para que controlaran una región determinada, y ellos a su vez buscaban siervos que le trabajaban la tierra. Estos que le trabajaban la tierra se le llamaban campesinos siervos, y estos señores feudales que le daban para que ellos puedan es decir, poner a producir la tierra, bueno, le daban tierra, valga la redundancia, y podían comer de los frutos que ellos mismos estaban trabajando. Es decir, que si el campesino siervo no tenía ingreso, es decir, no tenía tierra, a través de este empleo que había, vamos a decir así, un empleo, ven, yo te voy a dar tierra, decía el señor feudal, y frutos van a ser alquilados desde el punto de vista de alquiler. Ahora tú me vas a pagar a través de poner a producir esa tierra. ¿Cuál de los siguientes sistemas económicos fue característico de la Edad Media? El feudalismo, que fue un sistema económico, político y social basado mayormente en la producción de la tierra, en la explotación de la tierra. A finales de la Edad Media, ¿cuál de los siguientes hechos determinó que los europeos buscaran nuevas rutas comerciales con Oriente? Bueno, el desarrollo ¿de qué? Del feudalismo. Durante la Edad Media en Europa, la religión predominante, ¿cuál fue? El cristianismo. Vamos con la revolución industrial. ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía fue característica de la segunda fase de la revolución industrial? El petróleo. Uno de los factores que posibilitó la revolución industrial fue la existencia de pequeños talleres manufactureros. La otra, ¿cuál de las siguientes es una consecuencia de la revolución industrial? La aparición del sistema capitalista. ¿Cuál de las siguientes situaciones favoreció el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra? La existencia de una fuerte burguesía. En el siglo XVIII, ¿cuál de los países inicia la revolución industrial? Inglaterra, podemos decir, mírenlo ahí. Durante la revolución industrial, ¿cuál de los siguientes medios de transporte fue impulsado por la máquina de vapor? El ferrocarril. ¿Cuál de los siguientes hechos fue una consecuencia de la revolución industrial? Bueno, una consecuencia de la revolución industrial fue el afianzamiento del papel de la burguesía. A nivel mundial, el desarrollo del movimiento obrero en el siglo XIX fue una consecuencia ¿de qué? De la independencia de las colonias americanas, del desarrollo de la manufactura, el desarrollo del imperialismo o la revolución industrial. La respuesta correcta es la revolución industrial, ¿verdad? Que necesitaba una buena cantidad de obreros para sostenerse, pero este movimiento obrero se desarrolló muchísimo, especialmente en el siglo XIX. ¿Cuál de los siguientes hechos favoreció el desarrollo de la revolución industrial en el siglo XVIII? La revolución inglesa. A. B. El invento de la máquina de vapor. C. El auge del comercio inglés con sus colonias. O D. La guerra de independencia hispanoamericana. Bueno, el invento de la máquina ¿de qué? De vapor. ¿Cuál de las siguientes seguimos? ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de la revolución industrial del siglo XVIII en Inglaterra? A. El aumento del desempleo. B. La disminución de la pobreza. C. El desarrollo a huelga de los obreros. O D. La mejoría de condiciones en los centros de trabajo. Esa es la D. La otra dice: ¿cuál de los siguientes hechos caracterizó la segunda etapa de la revolución industrial? A. Invención de los motores eléctricos. B. El uso de la máquina hiladora. O C. La aplicación de la máquina de vapor. O D. La invención de la máquina de vapor. Encontramos que fue el uso de la máquina hiladora. Señores, muchas gracias. Esperen la parte 4. En la parte 4 estudiaremos la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Vamos a estudiar también lo de América Latina. Y también hablaremos de República Dominicana. Así que no se pierdan todo ese contenido
para la próxima. Es un placer. Recuerden que una forma de apoyarnos en redes sociales es suscribiéndose, dándole me gusta y compartiendo este video. Así que no se pierdan la parte 4. Jamendo.com